Aleluya. Bien, pues qué bueno que está conectado. Vamos a compartir la palabra. Así es que le pido por favor que me acompañe a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y vamos a hablar acerca de la condición o el estado del viejo hombre. Este término o esta expresión del viejo hombre eh, eh, se ha comentado normalmente en el medio cristiano o en el ámbito religioso cristiano. Y es muy importante que entendamos qué ha sucedido con el viejo hombre o qué pasa con el viejo hombre. El viejo hombre tiene que ver con la naturaleza separada de Dios. Digámoslo de esta manera, el ser humano es un ser que está constituido de tres partes, digámoslo así: espíritu, alma y cuerpo. Podríamos decir que el ser humano en esencia es espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Así es que cuando Dios creó al hombre, dice que formó de la tierra al hombre y después sopló sobre el hombre el espíritu, y cuando el espíritu entró, digámoslo así, en el cuerpo del hombre que Dios había formado, dice la escritura que el hombre fue un ser viviente o un alma viviente. Es decir, cuando el espíritu deja el cuerpo, entonces el cuerpo desfallece. El cuerpo, como coloquialmente se conoce, muere. Cuando el espíritu deja el cuerpo, entonces el cuerpo muere o desfallece. Ahora, cuando el hombre pecó, Dios le dijo: si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y cuando el hombre, en su libre albedrío, en su propia voluntad, decidió comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán y su mujer, entonces ellos murieron, pero no murieron físicamente, sino murieron en espíritu. ¿Qué significa esto? Muerte significa separación. Así es que su espíritu seguía ahí, pero el espíritu de Dios estaba dentro de ellos. Recuerde que Dios sopló su espíritu sobre el hombre en la creación. Así es que el espíritu de Dios moraba en el interior del ser humano, pero cuando el hombre hizo lo que Dios le dijo que no hiciera, cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y se conoce como que el hombre pecó o que el pecado entró en el mundo, entonces Dios abandonó al espíritu del hombre, y entonces el hombre quedó separado de Dios, separado del Espíritu de Dios. El hombre murió al Espíritu de Dios, quedó separado del Espíritu de Dios. Así es que el hombre sigue teniendo espíritu, sí, pero el Espíritu de Dios no está más con el espíritu del hombre. Así es que el hombre quedó, digámoslo así, solo. Su espíritu quedó solo, separado de Dios. Y Romanos 3:23 dice que todos están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron, porque todos nacimos bajo la simiente corruptible de Adán. Así es que nacemos bajo pecado, todos los hombres nacen bajo pecado, separados de Dios, destituidos de que el Espíritu de Dios more, habite en el cuerpo del hombre en unidad con el Espíritu Santo. Así nacen todos los hombres, así nacimos tú y yo. Bien, así es que habiendo entendido esto, ¿qué pasa con el viejo hombre? El viejo hombre es el espíritu destituido, separado, que la Biblia le llama también de otra manera, que lo vamos a ver más adelante, y lo describe como la naturaleza pecaminosa, porque está separada de Dios. La naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa lo que hace en el ser humano es hacerlo que peque.
hacer lo que produzca, o la naturaleza pecaminosa produce obras o acciones pecaminosas. Muy bien, así es que vamos a empezar a leer el capítulo 6 y vamos a empezar en el versículo 1. Dice la escritura, ¿qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo. Perseveraremos, permaneceremos, seguiremos actuando en el pecado para que la gracia abunde. La palabra que tiene que ver aquí con abundar en el griego es que superabunde. Cuando la Biblia declara que No se cuando escucha, pastor. incrementó el pecado, la gracia abundó, dice la escritura que se incrementó el pecado, es decir, aumentó el pecado en gran manera y ahora lo vemos que en los últimos tiempos el pecado ha aumentado en gran manera. Pero dice la escritura que cuando el pecado se incrementó y abundó en gran manera, la gracia superabundó. La palabra incrementar o abundar en gran manera respecto al pecado tiene que ver con que sí puede ser contado, sí puede ser contado. Pero cuando habla de la superabundante gracia o de la gracia abundante de Dios, es una medida que no puede ser contada. Bien, así es que dice el apóstol Pablo, permaneceremos, perseveraremos, seguiremos en el pecado para que la gracia abunde. Y la respuesta es en ninguna manera. Hay otras versiones que lo describen de otra forma. Déjeme, se lo leo. Dice, por supuesto que no. De ninguna manera, dice otra Biblia. Otra Biblia dice, no lo permita Dios. No lo permita Dios. Otra versión dice, claro que no. Otra versión dice, de ninguna manera, en ninguna manera. Otra versión dice, de ningún modo. Otra versión dice, por supuesto que no. Ciertamente no. Hay otra versión que dice así. Así es que cuando hablamos de la gracia del Señor, cuando hablamos de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cuando hablamos de la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia, hablamos de algo extraordinario. Hablamos de cómo Dios nos rescató, nos dio vida, pero nos dio algo extraordinario que vamos a verlo más adelante, pero que tiene que ver con que quitó el señorío y el poder del pecado que nos era contrario. Bien, vamos a seguir leyendo. Dice, en ninguna manera. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. Muchos utilizan esta expresión o muchos utilizan un entendimiento equivocado respecto que vivir en la gracia permite que las personas, que los creyentes, pequen deliberadamente. Pero el apóstol Pablo es muy claro. Dice, para que la gracia abunde, para caminar en la gracia, ¿tenemos que perseverar en el pecado? No, la gracia y el pecado son contrarios. La gracia tiene que ver con la provisión de Dios. Y la provisión de Dios nos da el poder del Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Ahora, cuando hablamos de la gracia, no hablamos de la gracia a secas. Jesús es la gracia es Jesús. Jesús es la palabra es Jesús. Así es que cuando hablamos de la gracia, hablamos de la palabra. Cuando hablamos de la gracia, hablamos de la fe. Cuando hablamos de la gracia, hablamos de la verdad. Dice la Escritura en Juan capítulo 1 que la gracia y la verdad vino con Jesucristo. Jesús es la gracia, Jesús es la verdad. Así es que la gracia tiene que ver con la verdad de la palabra, con la fe. No está separada la gracia de la fe, y la fe no está separada de la gracia. Son uno, son parte integral de la salvación, de la redención que tenemos en Cristo Jesús. Así es que aquel que quiera caminar en la fe sin la gracia se convertirá en un religioso. Aquel que quiera caminar
en la gracia sin la fe que viene por oír la verdad de la palabra, aquel que quiera caminar en la gracia sin la fe, sin la verdad, entonces podría caer en libertinaje. Una vez más, aquel que quiera caminar solo en la fe, sin la gracia, entonces no está conociendo bien la verdad, va a caer en religiosidad. Pero aquel que quiera caminar en la gracia, sin la fe, y la fe viene por oír la palabra de verdad de Dios, de Cristo, entonces va a terminar en libertinaje. Por lo tanto, tiene que haber un balance, un equilibrio entre la fe y la gracia, entre la verdad y la gracia en nuestras vidas. En Cristo hay un perfecto balance y tú y yo tenemos la plenitud de Cristo y en nuestro espíritu hay un perfecto balance. Pero nuestra alma, nuestra mente, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestros sueños, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, tienen que sufrir el efecto positivo del balance de la gracia y de la fe que mora en nosotros por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo en nosotros, a través de renovar nuestras mentes con la palabra del Señor. Bien, así es que vamos a seguir adelante. Así es que muchos creen y tienen miedo a la gracia, pero no entienden que la gracia lo que nos hace es nos provee de toda la bendición, de la verdad, de la palabra, para caminar en la fe y poder ser exitosos en nuestra vida. Bien, cuando hablamos de la gracia, hablamos de lo que somos en Cristo y nosotros vivimos de acuerdo a los resultados de lo que ya somos en Él y de lo que Él ya hizo por nosotros en su obra terminada. Dice el versículo 2, en ninguna manera. Así es que el pecado es contrario a la gracia, es contrario a la fe, es contrario a la verdad, es contrario al Espíritu. Dice, en ninguna manera perseveraremos en el pecado, permaneceremos en el pecado. Pero fíjese que no lo hace como un mandamiento, no lo está describiendo como un mandamiento en el sentido de decir, ok, si ya estás en la gracia, no puedes perseverar en el pecado. No, no lo está haciendo como llamándonos la atención para describirnos o darnos a conocer el mandamiento. No, está hablando como una definición de lo que ya ha sucedido por lo que Cristo Jesús hizo por todo creyente. Es más, hizo por todo el mundo, pero solo los que creen, los nacidos de nuevo, pueden apropiarse por la fe de esta bendición. Pero está disponible en todo momento, hasta antes de que Jesucristo venga, la palabra de verdad, la palabra de gracia, la palabra de salvación está disponible a todo hombre que quiera creer en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, de que era necesario que Él padeciera y pagara por nuestras culpas, por nuestros pecados y llevara nuestras enfermedades y llevara nuestra vergüenza y nuestro dolor y nuestro rechazo y nuestro quebranto y nuestra depresión, nuestra pobreza, para que Él nos diera libertad y que a través de la fe tú y yo pudiéramos participar de la aceptación y de la gloria, de la salvación, de la bendición, del perdón, de la justicia, de su abundancia de gracia, de su vida, de su prosperidad, de su riqueza, de su poder, de su espíritu, de su palabra. Esto es muy importante, que todo hombre debe de tener en mente y en su corazón, que antes de que el Señor Jesucristo venga, aún tiene el hombre oportunidad. Si tú estás escuchando y tú no has entregado tu vida a Cristo, o tú estarás escuchando en un futuro y no has entregado tu vida a Cristo, es muy importante que entiendas que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y tú tienes eternidad, porque dice la Escritura que Dios puso eternidad en el hombre. Y si tú tienes eternidad, tienes dos opciones: o pasar una eternidad sin Dios, en la oscuridad, en las tinieblas, aunque hay parte de la palabra que lo describe así, pero la realidad de lo que sucederá con aquellos que no tengan a Dios, que no tengan a Cristo en sus vidas y en sus corazones, cuando todo acabe, es que pasarán una eternidad en el infierno, en el lago de fuego. Pero tú que no tienes a Cristo, tienes aún una oportunidad para recibirle, para aceptar que tú eres pecador, que naciste destituido y separado de Dios y
por solamente creer en Jesús y en su obra terminada, porque Él pagó por tus pecados y llevó tus enfermedades y pagó por todos tus delitos, tú quedaste sin deuda ante Dios. Y si te apropias por la fe de la obra terminada, perfecta, completa de Jesús en el Calvario y recibes a Jesús como Señor y Salvador, entonces nacerás de nuevo y serás llamado hijo. Dios te hará hijo y tendrás una eternidad para siempre en la gloria de Jesucristo, en lo mejor que Dios ha diseñado para el hombre, en una eternidad de vida abundante. No solo la vida abundante es para disfrutarla aquí, pero para una eternidad con Cristo en el nombre de Jesús. Bien, así es que dice, porque los que hemos muerto al pecado, dice el versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así es que Romanos 6 no está describiendo un mandamiento, ni está describiendo un sistema de pensamiento como si quisiera definir una doctrina de que si fuimos salvos por gracia a través de la fe, ya no debemos de pecar. No. Fíjese lo que dice el versículo 2. Y aquí muchos entran en confusión, en frustración, o muchos no entienden. Dice la escritura, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Le voy a poner un ejemplo. Si nosotros compramos un cerdito y lo tenemos limpio y lo tenemos pulcro y lo bañamos, pero un día se nos ocurre sacar al lechoncito al parque, al césped y llueve y se hace lodo. Bueno, pues el lechoncito, el cerdito va a ir directo al lodo, porque esa es su naturaleza. Así es que dice la escritura aquí, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando estábamos separados de Dios, cuando no teníamos a Cristo, teníamos algo que la Biblia le llama el viejo hombre. Efesios 4, el viejo hombre. Ese viejo hombre es similar al espíritu destituido de Dios. La Biblia también le llama a esa misma expresión o a esa misma entidad, por decirlo así, a esa misma parte del ser humano, la naturaleza pecaminosa. Naturaleza pecaminosa. Pero en el griego, la escritura define esa naturaleza pecaminosa como dice aquí en el versículo 12, porque los que han muerto al pecado, lo voy a parafrasear, porque los que hemos muerto a la naturaleza pecaminosa, ¿cómo viviremos aún en la naturaleza pecaminosa? Si ya morimos a la naturaleza pecaminosa, o en otras palabras, si la naturaleza pecaminosa ya murió, ¿cómo entonces viviremos bajo una naturaleza de la cual ya no existe? Le voy a poner otro ejemplo. Si tú compras una víbora, la educas, la llevas al kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y si tú estás celebrando la graduación de aquella víbora, de aquella serpiente, y tú le pisas la cola, aquella serpiente te va a morder. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. ¿Cuál es la única manera de que la víbora deje de morder, de picar? Pues que su naturaleza sea transformada, sea cambiada. Así es que cuando teníamos una naturaleza pecaminosa, nuestras acciones eran pecaminosas. Pero ahora ya no tenemos una naturaleza pecaminosa, porque la naturaleza pecaminosa murió. Mira, te voy a describir lo que la Biblia dice respecto a esta palabra en el griego. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, y es la palabra en el griego amartia, amartija, amartija. Esta palabra
es un sustantivo y en su definición, que es la misma palabra de donde procede pecados o la acción de pecar. Digamos que el pecado, como un sustantivo, tiene que ver con fallar en la marca, fallar en el objetivo. Y la acción de fallar al objetivo es pecar, es el verbo pecar. Y lo que produce la acción, es decir, lo que produce el pecar es un pecado. Por ejemplo, dice la Escritura que todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos 14 que lo que no proviene de fe es pecado. Así es que si nosotros queremos decirle pecado a la fornicación, al adulterio, al robo, al asesinato, a las mentiras, al engaño, etcétera, 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 está bien. Pero dice la Escritura, lo que no proviene de fe es pecado. Así es que cuando tú haces algo que no proviene de fe, es pecado. Si tú comes un alimento y no comes en fe, sino en incredulidad, es pecado. Así es que no solo el pecado es todas aquellas cosas que creemos que son malas, pero lo que no proviene de fe es pecado. Pero lo importante de esto es que el estado natural del hombre separado de Dios es tener una naturaleza pecaminosa, es tener un viejo hombre, es tener un espíritu destituido de Dios que motiva desde el interior hacia el exterior, motiva a pecar, a cometer acciones pecaminosas. Cuando nosotros estábamos separados de Dios, cometíamos acciones pecaminosas porque éramos pecado, porque teníamos la naturaleza pecaminosa. Muchos dicen acerca de que nosotros éramos pecadores, lo dice la Escritura. Pero para entenderlo correctamente, necesitamos entender que no pecamos o no cometemos acciones pecaminosas y entonces Dios nos llamó pecadores, sino que nuestra naturaleza era una naturaleza de pecado. Por lo tanto, la naturaleza produjo acciones pecaminosas. Espero que esto se entienda. ¿Por qué es importante que se entienda? Porque ahora tú y yo no hemos muerto psicológicamente o moralmente o racionalmente o religiosamente a la naturaleza pecaminosa. No. Espiritualmente Dios quitó un espíritu que estaba separado de Dios. Espiritualmente Dios quitó el espíritu que estaba separado de Dios de nosotros y nos dio un nuevo espíritu que fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Así es que, permítame un segundito. Así es que la Biblia nos dice que como ya hemos muerto a la naturaleza pecaminosa, al pecado, a la naturaleza pecaminosa, la Biblia en Romanos habla acerca de esta palabra pecado, harmatia o harmatija, más de 40 veces. Y solo en muy pocas ocasiones, creo que son 2 o 3 ocasiones, habla acerca de la palabra pecar, de la acción pecaminosa. Así es que cuando la Biblia dice acerca de que hemos muerto al pecado, es que hemos muerto a nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, si la naturaleza pecaminosa ya no mora en nosotros, entonces, ¿cómo es que algo que no existe en nosotros va a producir acciones pecaminosas? Pero muchos se trastornan y se frustran y no entienden. Primero, porque no entienden acerca de que habla de la naturaleza pecaminosa. Y segundo, dicen, ¿cómo viviremos aún en la naturaleza pecaminosa? ¿Cómo viviremos aún en el pecado? ¿O cómo viviremos aún
en el viejo hombre. Y muchos consideran y dicen, bueno, es que si yo nací de nuevo, pero sigo cometiendo acciones pecaminosas, porque lo que no proviene de fe es pecado, o sigo teniendo acciones equivocadas. El creyente, el cristiano, nacido de nuevo, sabe que ha cometido errores o que sigue cometiendo errores. Entonces dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo la palabra se puede aplicar en mi vida? Porque aquí dice que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces me está demandando que yo no cometa pecados, pero sí hay pecados en mí y no puedo desafanarme, no puedo deshacerme de estas acciones. Y entonces no se entiende. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestra vida fue enseñada, estábamos sumergidos en el pecado, estábamos sumergidos y guiados por la naturaleza pecaminosa, de tal manera que aprendimos mucho a pecar, a cometer acciones pecaminosas. El hombre continuamente aprende y está, digamos que, bañado de acciones pecaminosas en su alma y en su cuerpo. Así es que cuando Dios quita nuestra naturaleza pecaminosa de nosotros y muere y pone una nueva naturaleza, ¿por qué el creyente sigue cometiendo acciones pecaminosas? Lo primero que tenemos que entender es que Cristo pagó por las deudas de todas las acciones pecaminosas. Lo segundo que tenemos que entender es que nuestros miembros, nuestra carne, nuestra alma está impregnada de lo que éramos antes del viejo hombre. Por eso necesitamos vestirnos del nuevo hombre que fue creado en la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, por eso necesitamos renovar nuestra mente con la palabra del Señor, para que todo aquello que nuestra alma y nuestra carne y nuestro cuerpo aprendieron acerca del pecado sea limpiado. Porque recuerda, nuestro espíritu ahora es perfecto, pero nuestra alma y nuestro cuerpo siguen siendo imperfectos. En la medida en la que nosotros renovemos nuestra mente con la palabra del Señor, es en la medida en la que nosotros vamos a poder ser transformados en lo que ya somos. Ahora somos una nueva naturaleza, el viejo hombre murió, ahora tenemos un nuevo hombre, una nueva creación, por eso somos criaturas nuevas en Cristo y debemos de entender y vivir como lo que somos. Voy a terminar dando dos ejemplos muy interesantes que escuché, bueno, y que hemos conocido por muchas personas, pero un ejemplo en particular lo he escuchado algunas veces decirlo acerca de, o a través de varios predicadores, y nosotros hemos compartido parte de lo que ellos mismos dicen. Usted y yo sabemos, de acuerdo a lo que la Escritura nos dice en 2 Corintios 5:21, dice la Escritura que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos la justicia de Dios en él. De hecho, parte de nuestra confesión, porque creemos, es declarar que somos la justicia de Dios en Cristo. Así es que es tan importante que cuando nosotros declaramos esto, estamos hablando acerca de nuestra nueva identidad, de nuestra nueva naturaleza, de la parte esencial de nuestro ser, de nuestro espíritu. Y acuérdese que la fe viene por el oír, por el oír, por el oír. Así es que si usted quiere tener un comportamiento y frutos de justicia, y usted quiere vivir aún en su cuerpo de la justicia, usted tiene que estar convencido y declarar una y otra vez que es la justicia de Dios en Cristo. Esa es su nueva naturaleza. Nuestra vieja naturaleza era pecador. Nuestra nueva naturaleza ahora es soy la justicia de Dios en Cristo. Así es que había un hombre creyente que estaba muy frustrado acerca de fumar. Aquel creyente fumaba mucho. Estamos convencidos de que las personas que fuman, hay quienes son muy extremistas y dicen que los que fuman o los que cometen otro tipo de acciones pecaminosas no se van a ir al cielo, pero esto no es bíblico. Y estamos convencidos de que cualquier creyente nacido de nuevo puede tener esta debilidad. Ahora hemos dicho ya, el fumar afecta.
al cuerpo. Así es que todo aquel que quiera, siendo creyente, nació de nuevo y que no pueda dejar de fumar. Hay quienes dicen que dejar de fumar es más difícil que un alcohólico dejar de tomar y que un drogadicto dejar de drogarse, pero son puros dimes y diretes. Así es que alguien que fuma hace daño a su cuerpo. Pero en esta historia era un creyente nacido de nuevo y era un fumador. Y va y consulta al pastor y le dice, es que he intentado muchas veces dejar de fumar y no puedo hacerlo. ¿Qué hago? Y aquel predicador le dice, mira, cada vez que vayas a fumarte un cigarro, declara, yo no soy sino que ahora soy la justicia de Dios en Cristo. Es decir, yo no soy un fumador empedernido, sino lo que ahora soy, soy la justicia de Dios en Cristo. Así es que este hombre quiso hacer caso a la recomendación, a la sugerencia, al consejo que le dio el pastor. Y cada vez que iba a prender un cigarro y se iba a fumar el cigarro, él decía, soy la justicia de Dios en Cristo. Y aunque había choque en su mente, pero decía, bueno, es que es mejor decir soy la justicia de Dios en Cristo a fumarme un cigarro y tener una conducta o una mentalidad condenatoria. Así es que decía, soy la justicia de Dios en Cristo y no significaba que se sentía completamente libre, pero al menos estaba siguiendo el consejo. Y pasaron algunas semanas y este hombre seguía fumando. Y en uno de esos días sacó su cigarro para fumar y él declaró, soy la justicia de Dios en Cristo. Y antes de encender su cigarrillo para fumarlo, dijo, soy la justicia de Dios en Cristo. Si soy la justicia de Dios en Cristo, no tengo por qué estar fumando. Es decir, hasta un determinado tiempo después creyó, concibió la palabra que estaba declarando. Recuerde, la fe viene por el oír. Y entonces tomó los cigarros y los tiró a la basura y nunca más volvió a fumar. Cuando este testimonio se compartió, aquel hombre tenía más de un año de no haber probado nunca más un cigarrillo. ¿Por qué? Porque muchos piensan que están atados a un vicio, a un mal hábito por causa de su vieja naturaleza, pero no, si tú eres un creyente nacido de nuevo, ahora eres una nueva criatura. Ya no eres aquel. Y si un mal hábito vino después de que tú te convertiste a Cristo, déjame decirte que la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha librado del poder del pecado y de la muerte. Así es que todo lo que no proviene de fe es pecado. La fe tiene que ver con declarar que soy la justicia de Dios en Cristo. Fumar no proviene de fe, pero declarar que soy la justicia de Dios en Cristo sí. Ahora déjame te doy otro ejemplo. Hay muchos que están atados por la drogadicción o por el alcoholismo. Y hay procedimientos, hay grupos que ayudan a las personas. Y no estamos hablando de que esos grupos sean del todo malos, pero es mejor tener un grupo de ayuda o de asistencia que no tener nada si alguien tiene un problema de este tipo. Y había el testimonio de una mujer que ella compartía en los medios de comunicación acerca de cómo ella había sido librada del alcoholismo por estar en un proceso de varios pasos, quizá de los alcohólicos anónimos, etcétera. Pero aquella mujer cuando impartía y compartía acerca de que era bueno y que los que tuvieran ese problema se acercaran, a aquella mujer simplemente no había sido libre de su esclavitud, de su vicio. Simplemente había cambiado el alcohol por una botella de refresco con hielos. Y siempre necesitaba tener un vaso de refresco con hielos para engañarse a sí misma acerca de estar bebiendo, pero no bebía alcohol, sino que bebía un refresco, pero no había podido ser libre. ¿Por qué? Porque normalmente en estos grupos de ayuda, como hemos dicho ya, no estamos en contra de los grupos de ayuda. Por lo contrario, si alguien tiene un problema y no tiene otra opción, busque un grupo de ayuda. Pero normalmente los grupos de ayuda
se levantan, dicen su nombre y dicen, soy tal persona y soy un alcohólico y tengo 3 o 4 meses sin beber ninguna, ni un vaso de licor. Pero aquellas personas están reconociendo lo que son y entonces, de acuerdo a lo que son, es lo que ellos pueden dar fruto. Según el hombre es en su corazón, así es él. Así es que si la persona cree que es un alcohólico, aunque no tome alcohol, va a seguir siendo un alcohólico y está a una distancia de un vaso de licor. Pero si un creyente nacido de nuevo tiene un problema de alcoholismo, de drogadicción y quiere dejar de estar atado a ese vicio, a ese mal hábito, no puede levantarse y decir, soy un alcohólico, soy un drogadicto, pero tengo tanto tiempo sin drogarme o sin alcoholizarme. No, necesita empezar a reconocer que es una nueva creación, que su viejo hombre murió y que por lo tanto su cuerpo está acostumbrado o fue acostumbrado a ese mal hábito, pero que la naturaleza pecaminosa que antes lo incitaba o lo incitó a hacer tales cosas ya no existe más, sino que murió y ahora tiene una nueva naturaleza que produce vida, que produce justicia, que produce salud y bienestar, que produce sabiduría, que produce libertad de culpa, que produce satisfacción, que produce amor. El fruto del Espíritu está listo para manifestarse en el creyente. Si es que cuando el creyente tiene un mal hábito, tiene un problema, pero no reconoce su nueva identidad en Cristo, su nueva naturaleza libre del pecado, entonces no va a poder ser libre. Pero cuando el creyente dice, soy una nueva creación, soy la justicia de Dios en Cristo, mi viejo hombre, mi naturaleza pecaminosa murió en la cruz del Calvario y ahora me identifico en la vida, en la justicia, en la resurrección de Jesús. Recuerde que cuando nos identificamos en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, entendemos que morimos a nuestra vieja naturaleza y resucitamos, como dice Romanos 4:25, para justificación. Cristo resucitó para hacernos justos. Nadie puede ser justificado por sí mismo, pero solo Cristo en su justicia nos ha justificado a través de la fe en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por la nueva creación que has dado a nosotros. Gracias por el nuevo hombre, por la nueva creación que has hecho, creado en la justicia y santidad de la verdad, en el nombre de Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Esta es nuestra nueva naturaleza. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Declarando que somos en Cristo Jesús total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.